Nos dijeron que Colombia era un país pluriétnico y multicultural, que la diversidad está garantizada en la Constitución, en los canales de televisión y en los discursos institucionales que celebran la diferencia cada vez que el calendario lo permite. Pero hagamos una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces hemos visto a una persona afrodescendiente en la pantalla que no sea la empleada doméstica, el deportista o la figura folclórica de turno? ¿Cuántas veces la televisión colombiana nos ha mostrado su cotidianidad, sus dilemas, su liderazgo y su pensamiento? Eso que llamamos comunicación intercultural en muchos casos no es más que una falacia. Este video ensayo sostiene que mientras el control editorial, simbólico y económico de los medios permanezca en manos de quienes no pertenecen a la comunidad que pretenden representar, cualquier visibilidad afrodescendiente en pantalla seguirá siendo, en el mejor de los casos, inclusión decorativa y en el peor, una nueva forma de dominación con mejor maquillaje. Lo que viene a continuación no es una queja, es un argumento construido desde la teoría, desde la pantalla y desde nuestra mirada como comunicadores sociales. Porque la primera gran falacia de la comunicación intercultural es creer que con aparecer ya basta. Hola, mi nombre es Laura Camila Rodríguez Vinasco, soy estudiante de Comunicación Social y esta parte del video vamos a hablar del marco conceptual. Bueno, esto nos ayuda a entender cómo se representan las comunidades afrodescendientes en nuestra televisión o en la televisión colombiana. Bueno, lo primero que debemos tener claro es que los medios de comunicación no solo muestran lo que pasa en la realidad, también influye en cómo la gente lo interpreta y lo entiende a los diferentes grupos sociales que hacen parte de la sociedad o de nuestra sociedad. Uno de los conceptos claves aquí es el de la representación mediática. En pocas palabras, se trata de cómo los medios muestran o construyen la imagen de ciertos grupos sociales, como ya lo decía anteriormente. El detalle es que cuando se repiten una y otra vez la misma imagen o características similares sobre estos grupos, esas representaciones terminan afectando la manera en que la sociedad los percibe. También es importante reconocer que dentro de los medios existen relaciones de poder, de mucho poder, de autores que explican que los medios hacen parte de un espacio donde diferentes actores deciden qué contenido se produce y qué contenido no se producen, de cómo van a salir, qué tanto deben hablar, hasta dónde deben hablar y qué no deben hablar. Otro concepto clave es el de los imaginarios sociales. Esto quiere decir esas ideas o creencias que la sociedad va construyendo sobre ciertos programas o grupos que muestra la televisión. El problema es que cuando los medios repiten las mismas imágenes una y otra vez, o discursos que se repiten y el mismo discurso todos los días a la misma hora, terminan creando estereotipos o visiones muy limitadas de esas comunidades. Por eso desde la comunicación intercultural se insiste en la sociedad de mostrar representaciones más diversas o exclusivas o llamativas o nuevas, como decimos, debemos innovar. Porque no solo se trata de hablar sobre las comunidades y ya, sino que ellas mismas puedan hablar, puedan contar sus historias, contar desde el inicio hasta el final cómo es y cómo ellos vivieron su historia. También es participar en la construcción de sus narrativas, de que sean creativas, de que se cuenten a su manera. Porque al final la comunicación debería servir para reconocer la diversidad cultural y social de nuestro país. Y no para reducirla en un par de etiquetas como hacen las personas que tienen el poder, que muestran lo que ellos quieren y cuando ellos lo quieran.
Hola, cordial saludo para todos. Mi nombre es Judy González y en esta parte quiero que reflexionemos sobre un ejemplo muy claro de lo que ocurre en la televisión colombiana cuando se presenta a la población afrodescendiente. Muchas veces pensamos que en la televisión ya existe inclusión, simplemente porque vemos a muchas personas afrodescendientes en algunos programas, novelas o series. Sin embargo, cuando observamos con más atención, nos damos cuenta que la mayoría de las veces aparecen en los mismos tipos de personajes. Por ejemplo, en varias producciones televisivas se les presenta como empleadas domésticas, vigilantes, deportistas o personajes relacionados con la música, la fiesta o el humor. Aunque estos roles sí existen en la realidad, el problema aparece cuando casi siempre se repiten los mismos estereotipos y se dejan por fuera muchas otras realidades. Muy pocas veces vemos personajes afrodescendientes como profesionales, líderes, científicos o empresarios o que sean protagonistas de historias complejas. Esto nos muestra que la televisión no solo entretiene, sino que también construye imaginarios sociales, es decir, esas ideas que la sociedad va formando sobre cómo son ciertos grupos o comunidades. Entonces, según explica Vera 2025, los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la forma en la que se construyen las representaciones sociales. Cuando una imagen o una forma de mostrar a una comunidad se repite constantemente en los medios, muchas personas terminan creyendo que esa representación es la única realidad posible. Entonces, de esta manera, los estereotipos se normalizan y se vuelven parte del imaginario colectivo. Además, otro aspecto importante es que muchas historias sobre comunidades afrodescendientes han sido contadas desde miradas externas, es decir, por personas que no pertenecen a esas comunidades. Esto puede generar que las narrativas no reflejen completamente sus experiencias, su diversidad cultural o sus verdaderas realidades. Por eso, en los estudios de comunicación y representación cultural se ha fortalecido una idea muy importante que se resume en la frase "nada de nosotros sin nosotros". Esta frase significa que las propias comunidades deben tener la oportunidad de participar en la creación de las historias, en la producción de los contenidos y en las decisiones sobre cómo se cuentan sus realidades. De esta manera, el reto no es solamente que haya presencia de personas afrodescendientes en la televisión, sino que también exista una representación más justa, más diversa y más cercana a la realidad. Entonces, para finalizar y a modo de conclusión, la televisión tiene un gran poder para influir en la manera en que las personas comprenden la diversidad cultural del país. Por eso, es importante promover representaciones que reconozcan la riqueza cultural, la historia y los aportes de las comunidades afrodescendientes, evitando reducirlas únicamente a estereotipos, porque al final la comunicación también puede ser una herramienta para construir una sociedad más consciente, más respetuosa e incluyente. Muchas gracias. Comparación intercultural. Hola, soy Belladira Medina. Ahora quiero mirar más allá de la representación afrodescendiente. Comparar cómo otras comunidades también enfrentan la misma falacia de la visibilidad en los medios colombianos. Ejemplo, las comunidades indígenas a menudo aparecen en televisión, no solo en contextos folclóricos o ceremoniales, mientras que sus líderes, sus luchas cotidianas y sus propuestas de desarrollo casi nunca se muestran. Lo mismo ocurre con los migrantes, suelen aparecer asociados a problemas de inseguridad o pobreza, en lugar de mostrar sus historias de emprendimiento, educación o integración cultural. Estos casos nos muestran que no se trata no solo de presencia en pantalla, sino de quién decide cómo se nos representan, sin participación activa de las comunidades. La inclusión es y vuelve decorativa, se repite en un imaginario limitado que nos refleja la riqueza y la complejidad de sus vidas. Si queremos que la comunicación intercultural sea verdadera, necesitamos que todas las comunidades afrodescendientes, indígenas, migrantes, puedan contar sus historias desde adentro, participación en la producción de contenidos y decidir cómo se les muestra, porque la verdadera inclusión no es aparecer en pantalla, sino transformar los marcos que determinen cómo se nos ve.
Después de analizar estos ejemplos y conceptos, podemos entender que el problema no es solamente la falta de presencia de ciertas comunidades en los medios, sino la forma en que esa presencia es construida. A lo largo del video vimos que, aunque en la televisión colombiana aparecen personas afrodescendientes, indígenas o migrantes, muchas veces lo hacen dentro de representaciones limitadas que terminan reforzando estereotipos, y esto demuestra que la visibilidad por sí sola no garantiza una comunicación intercultural real. La comunicación intercultural implica diálogo, reconocimiento y participación. Sin embargo, cuando las historias de las comunidades son contadas únicamente desde las miradas externas, lo que se produce es una representación parcial de su realidad. En ese sentido, los medios no solo reflejan la sociedad, sino que también contribuyen a construir imaginarios sobre quiénes somos y cómo entendemos la diversidad. Por eso, uno de los principales retos para la comunicación social hoy es cuestionar quién tiene el poder de narrar las historias y desde qué perspectivas se cuentan. Este análisis nos permite concluir que la verdadera comunicación intercultural no se logra simplemente mostrando diversidad en una pantalla, sino que también se logra cuando las comunidades tienen voz, participación y capacidad de decidir cómo quieren ser representadas, porque al final la inclusión real no consiste solo en aparecer en los medios, sino en transformar las estructuras que históricamente han definido quién puede hablar y quién puede ser hablado. Y tal vez ahí está la idea central de este video ensayo, que en comunicación intercultural aparecer nunca será suficiente, sino también se tiene el poder de contar la propia historia. Entonces, ¿qué queda después de esto? No respuestas, quedan preguntas. Y creemos que eso es exactamente lo que necesitamos. ¿Cuántas historias afrodescendientes, indígenas, migrantes, que son historias reales, complejas, propias, que nunca llegan a la pantalla porque quienes deciden el qué, el cómo y el cuándo siempre siguen siendo los mismos de siempre? Puede haber comunicación intercultural genuina cuando el control editorial permanece en manos de quienes observan la diversidad desde afuera. ¿Qué pasa con las narrativas que nunca se producen? Con las voces que el sistema descarta antes de que siquiera enciendan el micrófono. Y tal vez la pregunta más incómoda de todas. ¿Estamos nosotros, como comunicadores sociales, reproduciendo esas mismas estructuras sin darnos cuenta? No tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos la certeza de que la pregunta importa. No nombrar la falacia es el primer paso para desmeritarla, porque la comunicación intercultural no empieza en la pantalla, empieza en quienes tienen el poder de decidir qué se cuenta, desde dónde se cuenta y para qué. El debate sigue abierto, y eso también es una forma de resistencia.